Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva entrevista, en una nueva conversación de las que periódicamente ofrecemos con protagonistas del acontecer tanto nacional como internacional. Conversaciones que usted podrá encontrar de manera inmediata en nuestras redes y por supuesto en el sitio puroperiodismo.com. Conversamos en esta oportunidad con el diputado Eli Feinstein, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista y quien recientemente vivió una experiencia bastante particular, bastante traumática en cuanto a un accidente automovilístico el pasado viernes 24 de octubre a las 10:50 de la mañana aproximadamente, para ser precisos, en la Ruta Nacional 1, jurisdicción de Buenos Aires, de Palmares. El candidato Feinstein se dirigía en actividades partidistas, también por convocatoria de medios de la zona, tanto de San Ramón como de San Carlos, pero imprevistamente enfrentó este hecho que impactó al país por la magnitud de lo que allí pasó. Un accidente que cobró la vida de una asistente de quien el diputado Feinsack ha llamado su mano derecha en la labor pública, en la gestión pública, como fue el lamentable fallecimiento de la asesora Erika Benavides Garbanzo, abogada de 56 años, y dos de los conductores lesionados, con el diputado Faisak recuperándose en cierto nivel de estabilidad. Estamos conversando a casi 3 semanas de ese suceso tan lamentable. Don Ali, volvió a nacer usted. Volví a nacer el 24 de octubre, es mi nueva fecha de nacimiento, don Edgar, y aquí estoy con una mezcla de agradecimiento a Dios por esta, voy a decir, tercera oportunidad que me da en la vida, junto con un dolor enorme por la pérdida de Erika. Erika no solo era mi asesora, y tengo que decir, el miembro más entusiasta del equipo de trabajo, sino que somos amigos desde hace 27 años. O sea, que ya había una relación que precede mi función pública, muy amiga de mi esposa también, y ha sido un golpe tremendo, un golpe durísimo. Eh, pero estamos seguros que Erika hubiera querido que sigamos adelante. Ella, su sueño máximo en esta etapa de la vida era verme a mí presidente de la República, y vamos a seguir trabajando en esa dirección con total convicción. Este accidente me ha permitido reflexionar sobre muchísimas cosas, y una de ellas es profundizar la convicción que ya tenía de que este país necesita urgentemente de un rescate, de que este país está lleno de gente buena, como la gente que se acercó a ayudar el día del accidente, gente que iba pasando por ahí, tal vez algunos sin conocimientos de cómo ayudar, pero ahí estuvieron ayudando, aportando a las órdenes de los cruzrojistas, de los bomberos, y todos los cuerpos de rescate. La verdad es que es un país lleno de gente maravillosa que no se merece vivir en este ambiente de polarización, de discurso de odio en el que estamos viviendo. Y eso lo único que hace es profundizar y arraigar la convicción de que yo tengo de que es hora de un cambio, y de que sea un cambio hacia el diálogo, hacia el respeto, hacia la decencia, pero además un cambio que la gente pueda sentir, que la gente pueda sentir en mejora en su calidad de vida. No es simplemente cambiar el discurso, es que este país necesita cambios muy profundos que desde hace muchos años venimos buscando. Eh, pero gobierno tras gobierno lo único que hacen es administrar los problemas, y nosotros estamos convencidos de ir a resolverlos. Usted quizá tiene uno de los referentes más inmediatos, más vivos de esa experiencia tan dura, tan fuerte que acaba de pasar en su vida.
Pero hay un testigo que compartió con los medios de comunicación en aquel momento y lo traigo a colación porque es una persona como que parece que vio en cámara lenta lo que estaba ocurriendo. Dice don Leonel Anchía en declaración, Leonel Anchía es uno de los testigos, Rodríguez es uno de los testigos que vio el accidente, que iba pasando por el sitio y él narra ante los medios de comunicación vivamente lo que su retina, sus ojos, sus sentimientos captaron en aquel instante. Cuando vi el golpe, me orillé, puse las intermitentes y mi esposa me decía que ayudáramos. Vi que la situación estaba poniéndose fea. Escuché que el muchacho pegaba unos gritos, pedía ayuda. Salí de mi carro. El muchacho estaba prensado. El muchacho del camión también estaba prensado. Mi esposa se fue para el otro extremo y estaba el señor que es diputado. Él nos decía que lo rescatáramos, que lo ayudáramos a salir. Entonces yo lo agarré, me lo eché al hombro y lo puse en el suelo, que se quedara queditico hasta que llegaran bomberos o la fuerza pública. Un testigo inmediato, como particularmente solo pueden existir en ocasiones así, con la inmediatez, con el vértigo de lo que ocurrió. Don Eli, de ese momento, de ese día, de esa fecha, yo sé que son múltiples las referencias en su mente, las que han venido pasando conforme se dieron las horas, la recuperación, los días y las semanas. Pero ¿qué le queda a usted de referencia a estas alturas de aquel momento, de aquel instante? Bueno, en primer lugar, don Edgar, don Leonel y su esposa Haylin fueron verdaderos ángeles, que como él dice, venían inmediatamente atrás, pararon el carro, se vinieron a ayudar, fueron primero a ver en qué estado estaba Fabián, que era el que iba manejando el carro en el que yo iba. eh, y vinieron a ayudarme a mí. Fabián estaba prensado, entonces había que esperar a que llegaran los cuerpos de rescate. Eh, y de verdad que fueron ángeles, no solo ellos, muchísimos más, mucha gente más que se acercaron. Mis recuerdos son muy difusos, yo estaba en absoluto estado de shock. Eh, no sabía en ese momento qué lesiones tenía, no sabía en ese momento si algo era de gravedad o no. Bueno, 4 costillas quebradas, el esternón también quebrado. Me tuvieron que hacer una cirugía para fijarme una placa en el esternón de manera que pueda volver a soldar en posición, ¿verdad? Este, eh, pero sí, lo que me queda, don Edgar, de ese día es el desprendimiento de la gente, porque en el aturdimiento en el que yo estaba y el hecho de que yo estaba boca arriba en el suelo, y yo no podía ver exactamente qué estaba pasando, pero yo oía el movimiento a mi alrededor, yo oí el momento en que llegaron primero los bomberos, luego la ambulancia, eh, y cómo se fueron inmediatamente a ayudarle a Fabián eh, y a don Pablo, el chofer del otro camión, que estaban en peor condición que yo. Eh, y luego, bueno, cuando ya digamos que se organizaron por ahí, vinieron a revisarme a mí, me montaron en la ambulancia, me llevaron al hospital de San Ramón, donde nuevamente la atención fue fantástica, la gente se comportó con un profesionalismo, pero a la vez con una compasión enorme. Y entonces, ¿qué me queda a mí? Esa, eh, ese sentimiento de gratitud, de agradecimiento enorme a todas las personas que se acercaron a ayudarnos, eh, tanto, digamos, civiles que iban pasando por ahí, como los cuerpos de rescate que trabajaron con un profesionalismo enorme, y luego ya el personal de la ambulancia, el personal del Hospital de San Ramón, que no tengo palabras para agradecerles eh, todo el trabajo que hicieron, el trabajo que hicieron para salvar a Fabián, que estaba en condiciones bastante más delicadas de lo que estaba yo. Yo estaba en el cuarto de emergencias o en la sala de emergencias cuando llegaron con él y yo podía escucharlo todo. También escuché cuando dijeron, va para cirugía inmediatamente. Eh,
y sé que dieron la vida por salvarlo, por mantenerlo con vida y por darle la esperanza de poder volver a recuperarse, para lo cual estamos rezando y mandando todas nuestras buenas vibras todo el tiempo. Eh, y a don Pablo Trigueros, que entiendo, esto ya me di cuenta después, que lo mandaron al hospital de Grecia, que sus lesiones eran significativas, pero no tan graves, ¿verdad? Eh, y entiendo que está teniendo una buena recuperación. Pienso todos los días en ellos, me contacto al menos de día de por medio con la familia de Fabián, para darles mi apoyo, para saber cómo está él. Eh, Pienso cada minuto de mi vida en Erika, en sus hijos, en su familia. eh, bueno, aquí estamos entendiendo, tratando de entender qué fue lo que pasó, trabajando con profesionales también para poder superar la parte emocional, la parte mental, en la parte física. Estoy bastante bien, todavía no ha completado la recuperación, pero voy bastante bien. De ese relato suyo, don Eli, me queda la referencia de que usted no perdió el conocimiento en ningún momento. Eh, no sé si perdí el conocimiento. Lo que le puedo decir es que yo no tengo memoria del impacto ni de los segundos posteriores. El primer recuerdo que tengo es estar en el carro, eh, levanto la mirada, veo partes de carros tirados por toda la calle, un montón de carros parados alrededor, y como en cámara lenta yo veía donde venía una pareja corriendo hacia mí. Esa pareja resultó ser don Lionel y doña Helen, que según mis recuerdos fueron los primeros en llegar. Eh, yo en ese momento empecé como a mover las manos y los pies, pues, las piernas para ver si yo estaba bien. Eh, eh, Tuve un impulso a abrir la puerta del carro porque yo había quedado en un espacio muy restringido. Tuve un impulso a abrir la puerta del carro y yo oí donde ellos me gritaban: no se mueva, no se mueva, ya lo vamos a ayudar, quédese en el carro. Eh, y así fue. De esos instantes, de esos primeros momentos, don Eli, ¿qué pensó usted? Se lo pregunto porque de experiencias de las que hemos sido testigos e incluso vivido en algunos momentos, se piensa de diferente manera, se reacciona de diferente manera, pero hay un primer pensamiento ante lo que pasó. En el caso suyo, ¿cuál fue? Una vez, digamos, que pasó el momento de mayor aturdimiento, porque uno queda completamente aturdido, no sabe qué fue lo que pasó. Cuando ya me fijo a mi alrededor, eh, y vi a Erika, según yo, inconsciente, pero yo la veía a ella entera y yo por lo menos quise pensar que estaba con vida. eh, y escuchaba a Fabián, no lo podía ver, pero escuchaba a Fabián que estaba con mucho dolor. Y mis primeros pensamientos fueron: ¿cómo están ellos? ¿Cómo les ayudamos? Cuando la gente llegaba a hablarme a mí, recuerdo que hacía un esfuerzo por decirles: el muchacho se llama Fabián Cascante, la muchacha se llama Erika Benavides, por favor vayan, ayúdenles, por favor rescátenlos. Eh, y eso era lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Eh, Después, por supuesto, al rato empieza uno a pensar en eh, mi familia, y no es que no pensara en ellos, pero mi preocupación de cómo van a recibir la noticia, quién se las va a dar, qué van a, como la gente a veces es un poco irresponsable y comunica cualquier cosa, pues qué noticia les va a llegar. Pero en esos primeros momentos era mi preocupación por Erika, que yo creía que estaba con vida, y por Fabián. Eh, y como ni siquiera vi el impacto, pues no sabía contra qué habíamos pegado. Me, me,
me imaginé que era otro carro o un camión o lo que fuera, entonces también pensé en la gente que venía en ese carro, ¿verdad? Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en este relato con el diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack, tras un aparatoso accidente automovilístico que vivió el viernes 24 de octubre en la Ruta Nacional 1, Buenos Aires de Palmares, mientras se dirigía a actividades proselitistas y con medios de comunicación en la zona. Son instantes prácticamente, como usted dice, de múltiples reacciones, casi caótico por el entorno, sin darse cuenta que uno que había pasado, pero y usted con una preocupación particular, tanto por quienes le acompañaban en el vehículo como luego por su familia. Pero usted sintió temor de algo mayor en el caso suyo, don Eli. Eh, Inicialmente sí, eh, y hay Le, cosas le, que preferiría no relatar, pero inicialmente sí, pensé que tal vez era más grave. Eh, Cuando me bajaron del carro yo tenía mi camisa empapada en sangre y que no era mía, pero yo sentía ese líquido caliente recorriendo. Ya cuando me bajaron del carro, me quitaron la camisa, me revisaron y vieron que yo no tenía ninguna lesión abierta, lo cual me incrementó la preocupación, ¿verdad? Eh, Porque si no era mía, pues, ¿de quién era? Eh, pero sí, pero no, le hago la pregunta en el sentido porque, como se lo plantea al puro inicio de la conversación, usted volvió a vivir en este acontecimiento. Y a uno le queda la inquietud, bueno, dentro de los temores que sintió, don Eli pudo haber estado el de haber perdido la vida en ese suceso. sí, don Edgar, yo no le iba poniendo atención a la carretera. eh, Iba con mi celular contestando mensajes, escribiendo, etcétera. En un momento levanté la mirada eh, y vi que vi algo encima. Bueno, ahora me imagino que es el camión, ¿verdad? Yo no entendí qué fue. Y en ese momento sí tuve el pensamiento, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos. Después de eso se me borró la memoria. Yo, como le digo, no tengo recuerdo del impacto, no tengo recuerdo de los segundos posteriores. Me han contado que el carro dio 3 vueltas, que incluso quedó viendo en la dirección contraria a la que veníamos. Y mi siguiente recuerdo es ya estando yo ahí sentado en el carro, lo que le mencionaba, levanté la mirada, vi pedazos de carro tirados por toda la carretera, vi a Hailing y a don Leonel que venían corriendo hacia mí. eh, y ¿cómo se llama? Eh, ya en ese momento, digamos, ya donde yo vi la escena, dije, bueno, estoy vivo. No sé qué tan mal, pero estoy vivo. Tenía un dolor muy intenso en el costado, ¿verdad? Porque me quebré 4 costillas. Eh, Cuando me quitaron la camisa, don Edgar, yo tenía el pecho hundido y entonces la preocupación de que hubiera colapsado un pulmón o algo por el estilo, que gracias a Dios y milagrosamente no sucedió, pero sí lo tenía hundido porque entre el cinturón y el golpe que yo me llevé en el tórax, de ahí se me quebró el esternón y esas 4 costillas. Eh, en el hospital de San Ramón me estabilizaron, me revisaron, me hicieron toda clase de exámenes, rayos X, etcétera. Eh, y, y bueno, ya ahí empecé a entender eh, que estaba muy golpeado y que probablemente tenía quebraduras, pero que era algo de lo que iba a salir adelante y que iba a salir bien, como estoy hoy.
Ese día era un día de actividad normal para usted, digo yo, dentro del ajetreo político, dentro del ajetreo de actividades profesionales, usted tenía agendada una serie de actividades, si no me equivoco, primero en San Ramón y luego en San Carlos. Y ahí es donde yo quisiera que usted me aclarara un poco cómo estaba la agenda, cuál era la agenda de ese día que lo llevó hasta esa zona y que lo llevó a enfrentar esa emergencia. En realidad, don Edgar, yo tenía una gira a Punta Arenas para el fin de semana, pero la gira en Punta Arenas arrancaba a las 6 de la tarde con una presentación en la UTN, la Universidad Técnica Nacional, en El Roble. Eh, de paso, no me acuerdo si fue Radio Santa Clara, nos venía pidiendo hace rato una entrevista para hablar de mi labor como diputado. Y entonces dijimos, bueno, hey, si tengo que estar en Punta Arenas a las 6 de la tarde, perfectamente podemos darnos la vuelta a Ciudad Quesada. Eh, y ahí, en eso íbamos. Íbamos con tiempo. O sea, habíamos puesto Waze y según Waze íbamos a llegar 25 minutos antes de la hora de la entrevista en Radio Santa Clara. O sea, no íbamos con prisa, no teníamos en ese sentido ninguna preocupación. Entonces, yo iba a dar esa entrevista. Luego me iba a reunir en San Ramón para almorzar con algunos compañeros y de ahí partir a Punta Arenas ya para empezar lo que era la gira de la candidatura presidencial, ¿verdad? En Punta Arenas, que íbamos a estar, como decía, viernes en la noche con esta charla en la UTN, sábado y domingo ya con actividades en diferentes distritos y barrios de Punta Arenas Centro. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, conversación con el diputado Eli Feisak del Partido Liberal Progresista, candidato presidencial, activo relativamente después de un grave accidente automovilístico que sufrió el viernes 24 de octubre en el sector de Buenos Aires, Palmares, con rumbo a actividades proselitistas y con medios de comunicación. Pasadas las primeras horas, pasadas incluso la atención tanto en el hospital de San Ramón como su traslado al hospital metropolitano en Santana, usted incluso emitió algunas referencias, algunas reflexiones y una que particularmente no me ha dejado de llamar la atención es una que usted tituló de segundas oportunidades. Y en eso usted narra que hace 8 años al menos enfrentó un nuevo desafío en su salud, como fue un cáncer linfático que superó, pero con una escena muy particular. Incluso usted comparte una foto de un cementerio contra montañas. Y a partir de ahí, usted dice que aquella escena tan negativa, tan fuerte, en medio de un diagnóstico sobre la salud de una persona como es un cáncer, le hizo un punto quizá de inflexión, pero quizá de mayor reflexión en cuanto a, a, a vivir la vida. Y es a dar la lucha. Usted dice en ese artículo, no se trataba del fin del mundo. Está superando una pues, escena muy fuerte. Quizá estamos hablando en las primeras horas, pero eh, dentro de esa reflexión suya de segundas oportunidades y de dar la lucha, en estos momentos, ¿cuál es su valoración, don Eli? Eh, Como le decía anteriormente, Dios me ha dado ya una tercera oportunidad. Eh, la primera fue superar ese cáncer. Eh, Os digo, la primera fue cuando nací, hace 60 años. La segunda fue haber superado ese cáncer, que me cambió mucho mi forma de ver la vida, mi forma de relacionarme con la gente, mi forma de relacionarme con el entorno. Eh, es que yo antes de eso andaba en el corre-corre como todo el mundo, ¿verdad? Apúrese que hay una reunión, va de aquí para allá y a veces va uno en carretera poniendo la atención a la carretera, pero no a lo que hay alrededor, ¿verdad? Eh, Tal vez se va uno un fin de semana y por estar clavado en el teléfono no ve la montaña donde se fue uno a descansar, ¿verdad? Eh, esa primera experiencia me enseñó a apreciar los detalles
que hacen hermosa la vida. Eh, Me hizo también, en alguna medida, empezar a relacionarme diferente con mi esposa, con mis hijas, en el sentido de dedicarles más tiempo, de entender que los apuros del trabajo siempre pueden esperar un poquito más. La familia no, la familia hay que ponerle atención inmediatamente. Eh, pero por otro lado también me profundizó la convicción de hacer algo que ya estábamos empezando a hacer en aquel momento, que era la fundación del Partido Liberal Progresista. Eh, y es esta segunda experiencia traumática, bastante más traumática, don Edgar, porque perdí a, perdí a una amiga del corazón, porque todavía al día de hoy Fabián está dando una lucha enorme por su vida. Eh, y que la verdad es que yo no vi a la muerte tan cerca cuando tuve el cáncer como la vi ahora, ¿verdad? Eh, Pues yo todavía no le puedo decir en el largo plazo en qué más me cambió esta experiencia. Lo que sí le puedo decir es que me ha profundizado la convicción que tenía de trabajar por rescatar la democracia costarricense, de impulsar una Costa Rica donde la gente pueda vivir sin miedo, eh, donde los problemas se resuelvan en vez de que se discutan, eh, pero sobre todo, don Edgar, que rescatemos lo más lindo del ser costarricense, que es ese costarricense bondadoso, desprendido, con su fisga y con su humor, pero bueno en esencia. Toda esa gente que se acercó a ayudar en la escena del accidente, el profesionalismo de los cuerpos de rescate, de la gente en el Hospital de San Ramón, de la gente en el Hospital Metropolitano, la compasión con la que eh, tratan a las personas, porque no somos pacientes, somos personas, ¿verdad? Eh, Eso me refuerza la necesidad de dar la lucha por recuperar esa Costa Rica para todos los costarricenses, de que dejemos atrás esta etapa oscura que estamos viviendo como país, donde todo es a los gritos, donde todo es a los insultos, donde los problemas no se resuelven, sino que se busca culpables. Eh, Eso no produce bienestar, eso no produce satisfacción en la ciudadanía, eso no produce absolutamente nada bueno. Y aquí estoy con algunas pequeñas limitaciones provocadas por el accidente. Lo oye usted en mi voz. Todavía no tengo la fuerza en los pulmones para proyectar mi voz como normalmente la proyecto, pero estoy haciendo la terapia respiratoria para recuperar. Mi tórax sufrió el grueso del trauma que yo sufrí, eh, y entonces tengo inflamación, tengo costillas quebradas, mis pulmones están resentidos, pero nada que no se pueda recuperar. Y con lo que tengo voy a dar todo lo posible y más, junto con un maravilloso equipo de trabajo, para honrar la memoria de Erika, para recuperar esa Costa Rica linda, esa Costa Rica de gente buena, de gente decente, que hemos sido toda la vida y que estamos pasando por un experimento que realmente yo estoy convencido de que la mayoría de los costarricenses desean ya salir de él. De lo que le escucho, don Eli, se están perdiendo una serie de valores en el país que lo han caracterizado, que lo han identificado. ¿Es así tan profundo su análisis, su visión de lo que está pasando en estos momentos en el país? Sí, claro, don Edgar. De hecho, he publicado 3 reflexiones desde el accidente. Las primeras 2 fueron más de naturaleza personal. En la tercera ya entré a analizar algo que sucedió la semana pasada, que es el caso de un funcionario del Departamento de Aseo del Hospital Calderón Guardia, cuya jefatura lo denuncia ante la dirección del hospital por sus publicaciones en redes sociales y solicita
que se revisen sus redes sociales por lo que publica contra el presidente de la República y que por favor se ponga en conocimiento de la presidencia de la República. Y digamos que hasta ahí el jefe del área de aseo del hospital, yo no lo conozco, no sé quién es, pero digamos que puede ser un perfecto imbécil. Pero de ahí a que la directora del hospital tome esa carta y en vez de disciplinar al jefe del área de aseo por decir, por sugerir que tenemos que controlar lo que dice cada funcionario del hospital en sus redes sociales, y en vez de hacer eso, replica la carta de esta jefatura y se la envía al despacho de la presidenta de la caja y al gerente médico de la caja. Y no sabemos qué pasó después. No sabemos si esa carta llegó a casa presidencial. Lo que sí sabemos es que a este funcionario le empezaron a inundar sus redes de troles, de amenazas, de ofensas, de toda clase, por expresar su opinión, don Edgar. Y entonces aquí está la libertad, una de las libertades más básicas en juego, la libertad de expresión. Pero no solo la libertad de expresión, la utilización de recursos públicos, don Edgar, para perseguir a un funcionario de aseo de un hospital. Vea a lo que estamos llegando. Aquí ya se vislumbran eh, técnicas y estrategias que se siguen en regímenes totalitarios. Los comités de defensa de la revolución de Cuba, los comités estos, no me acuerdo cómo se llaman, los comités de barrio de los sandinistas en Nicaragua. Son técnicas de control para impedir el ejercicio de la libertad individual. Y eso, don Edgar, para mí es inaceptable, intolerable, y no me voy a quedar callado y no voy a dejar que unas lesiones en mis costillas y en mi esternón me saquen de dar esa lucha para preservar esa libertad y para preservar esa bondad del costarricense eh, que tan lindamente se manifestó en el momento del accidente que yo sufrí. Ese artículo suyo que tituló ¿Qué tan bajo podemos llegar a caer? Lo hemos reproducido en las redes de nuestro sitio y usted en un párrafo fue muy enfático. Me llamó la atención. Aquí está en juego una de las libertades más fundamentales, la libertad de expresión, y eso no lo podemos permitir. Los jefes que denunciaron al funcionario actuaron ni más ni menos que como los comités de defensa, los CDR en Cuba. Empiezan por los funcionarios, los subalternos, porque sobre ellos tienen mayor control, pero pronto siguen los ciudadanos en general, vecinos delatando a vecinos, tíos sapeando a sus sobrinos e hijos a sus padres, hasta que logran un clima tal de desconfianza que destruye no solo a la sociedad, sino también a la familia. ¿Es tan grave como lo ve usted el fenómeno que está enfrentando Costa Rica en este momento? Yo creo que sí, don Edgar. La película la hemos visto en Latinoamérica en muchas ocasiones eh, y nunca empieza con lo más grave. Siempre empieza con pequeñas acciones que tienden a limitar libertades, pero como parte de una estrategia donde cada vez van metiéndose más y más y más en la vida privada de las personas, ejerciendo cada vez mayor control sobre la sociedad, sobre lo que la gente puede decir, sobre lo que la gente puede hacer, en qué momento se pueden manifestar. Esta película la hemos visto muy cerca, don Edgar. La hemos visto en Nicaragua, la hemos visto en Venezuela, la estamos viendo en El Salvador, la estamos viendo, bueno, en muchas partes del mundo, pero digo, en nuestro vecindario tenemos los ejemplos clarísimos. Y estos son, lo que estamos viendo en Costa Rica son los pasos tempranos, son los pasos que incluso aprovechan quienes perpetran estas barbaridades para decir, no sea paranoico, no es para tanto. Y usualmente las primeras personas en denunciar estas cosas terminan
convertidas en parias de la sociedad. Y usted puede ir a ver en Venezuela cuántas personas no hicieron la denuncia más temprano, hace 20 años o 25, empezaron a denunciar estas cosas y fueron siendo borrados del escenario político, etcétera, ¿verdad? Dichosamente hoy en Venezuela hay gente valiosa y fuerte como María Corina Machado, que levantó esa bandera, y que es de las que estuvieron ahí desde el principio. Pero, don Edgar, la película la hemos visto muchas veces como para que no sepamos reconocer las señales. Las señales son muy claras. ¿Lo ve como una estrategia política en este momento en Costa Rica? Lo, lo, digamos que esta acción en particular contra este funcionario del Departamento de Aseo del hospital me confirma que hay una estrategia, porque ya esto va mucho más allá de el discurso político de una conferencia de prensa donde tal vez a los diputados nos tiran basura, a los magistrados. No, ya aquí estamos viendo en ejercicio una actividad de control sobre lo que piensan, dicen y publican los ciudadanos comunes y corrientes. Y esto es gravísimo, ¿verdad? Es que todo lo demás lo podían disfrazar como parte de la disputa política. Eh, pero esto ya no. O sea, ¿desde cuándo se dedican recursos públicos, por lo menos en la presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, para revisar qué dice un funcionario del departamento de aseo de un hospital? Eh, Para mí, las señales están muy, pero muy claras. Y si usted le suma todo esto, lo que vemos en el entorno, una candidata presidencial del oficialismo que no da entrevistas, que no participa en debates, que se está escondiendo. Vea, don Edgar, yo estoy aquí en mi casa en recuperación, no puedo participar en debates que me he perdido por orden médica, pero queriendo ir a los debates. Y ella, que está en perfecto estado de salud, eh, no aprovecha las oportunidades, se rehúsa a hablar. ¿Por qué, don Edgar? Porque no quieren revelar cuál es el verdadero sentido, cuál es el verdadero interés de esa campaña política y cuál es el verdadero interés del proyecto político de la continuidad del chavismo. Eh, Usted y, me y introduce, usted me introduce en el tema del momento campaña, del momento al que va el país en un par de meses, que son las elecciones del domingo 1 de febrero de 2026. Y mi pregunta en ese sentido es, ¿cómo entender en este entorno, en esta estrategia que usted presenta de lesiones a derechos fundamentales eh, graduales, como usted lo menciona, en cámara lenta, dentro de una estrategia de continuidad? ¿Cómo entender el respaldo, según las encuestas, a la continuidad oficialista? es que la queja ciudadana es perfectamente válida, don Edgar. Los últimos, no sé, 20 años, el sistema político económico costarricense dejó de trabajar para los costarricenses y empezó a trabajar únicamente para los conectados, para los enchufados, decían en Venezuela, para los amigos de la gente en el poder y para la gente del poder. Y entonces hay una beta muy profunda de queja ciudadana que tiene que ver con la realidad, que es que el sistema dejó de trabajar para ellos. Eh, y este presidente ha sido muy hábil en explotar ese enojo y ese resentimiento con un discurso que no resuelve ningún problema. Es que sentémonos a preguntarnos, ¿cuál problema grave se ha resuelto en este país? ¿Disminuyeron las presas? No. ¿Tenemos un mejor sistema de transporte público? No. ¿Tenemos un mejor sistema de transporte público en ciernes, que se está empezando a trabajar en sus fases tempranas? No.
Eh, ¿Se redujeron las listas de espera en la caja? No. ¿Se mejoró la seguridad? Todo lo contrario. Hoy estamos viviendo 3 años seguidos de alrededor de 900 asesinatos, para ahí vamos encaminados este año también. Es decir, ¿en cuál aspecto sustancial hizo diferencia este gobierno? En ninguno. Pero el gobierno ha sido muy hábil y ha invertido probablemente mucho dinero en manejar la comunicación para explotar ese enojo ciudadano, convertirlo en resentimiento y entonces con eso consiguen el apoyo, pero ojo, don Edgar, el apoyo a la figura del presidente, 65, 60 y pico por ciento, mientras que para la candidata anda en el orden del 20, 24%, que es mucho, pero quiere decir que no se le está trasladando. Y no se le está trasladando porque hay gente que está contenta con que el presidente le hable feo a las personas que tienen poder y a las personas que tienen poder económico, pero que saben y entienden que no ha resuelto ningún problema. Y entonces lo apoyan en eso, pero no necesariamente van a apoyar la continuidad de su proyecto político. Si yo le preguntara a usted, dentro de la reflexión y el análisis político que viene haciendo a lo largo de este periodo, de estos 4 años de la administración, si yo le pregunto, don Eli, descríbale al país en términos, o en una palabra, o en una referencia, ¿cuál es el legado que le deja esta administración a Costa Rica? Un país dividido, un país inseguro, donde campea el narcotráfico y el crimen organizado, donde todos los problemas que teníamos hace 4 años siguen existiendo hoy y muchos de ellos empeoraron. Estamos hablando con el diputado Eli Feinstein, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, en su análisis de la coyuntura política electoral del país. Estamos conversando a escasos 2 meses de las elecciones del domingo 1 de febrero de 2026 y mi pregunta va en ese sentido. ¿Se está jugando Costa Rica un eslabón clave en su historia republicana democrática con estas elecciones? Yo creo que sí, don Edgar, yo creo que estas son las elecciones más significativas, probablemente desde la fundación de la Segunda República. Eh, eh, yo tenía, no sé, 14 años, 15 años cuando don Rodrigo Carazo fue presidente. Yo estaba, digamos, consciente de que en algún momento, y sobre todo porque a mi papá le encantaba la política y hablaba mucho eh, y yo tenía un tío político, pero tenía un tío metido en la función pública y hablábamos mucho del tema. Yo recuerdo que en algún momento se hablaba de sedición, de que cuando estábamos en lo peor de la crisis económica, como que había fuerzas que querían derrocar a don Rodrigo Carazo. eh, pero bueno, no sucedió y llegamos a las siguientes elecciones, que fueron elecciones importantísimas para recuperar el rumbo económico del país, para sanear la economía del país. Hoy, don Edgar, lo que tenemos que sanear es la democracia costarricense. Hoy tenemos que recuperar la confianza de los costarricenses en que el sistema sí resuelve sus problemas. Eh, Tenemos que crear conciencia de que sacrificar libertades no es la solución, de que los problemas se pueden resolver con voluntad, con diálogo, pero con determinación. Que no podemos volver al nadadito perro del pasado, donde las cosas se discuten por décadas antes de tomar una decisión. No, hay que darse 2 meses para discutir un tema, tomar una decisión y avanzar, pero tampoco podemos caer en los cantos de sirena y pensar que renunciando a nuestras libertades, las cosas van a mejorar en nuestro país. Puede haber una mejoría pasajera, puede haber una mejoría temporal. En El Salvador lo están viendo. Ciertamente erradicaron el problema de la inseguridad, pero don Edgar, llevan 3 años
en toque de queda, en estado de excepción. Eh, y no se vislumbra el fin de esa situación. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tan sostenible es eso? ¿Hasta dónde puede llegar? Nosotros no podemos sacrificar nuestras libertades en búsqueda de una solución que no va a llegar por esa vía. Solo puede llegar por la vía democrática, del diálogo, del respeto, pero insisto, con la determinación que no han tenido ninguno de los últimos, voy a decir, 8 gobiernos en este país. ¿Qué ve lo más desafiante de recuperar tras este periodo de oscuridad que usted dice que está viviendo el país? La seguridad ciudadana, don Edgar. Eh, el país todavía se puede recuperar, pero no estamos muy lejos de caer por completo en manos del narcotráfico. No estamos muy lejos de convertirnos en un narcoestado. Ya hoy las organizaciones criminales controlan amplios, amplias porciones del territorio nacional, donde la policía no entra, donde incluso ya los narcos se ponen a dar servicios sociales a las personas. Eh, y si no actuamos desde el 8 de mayo del 2026 fuertemente a darle un golpe certero al crimen organizado y al narcotráfico, para obligarlos a echarse para atrás, para retomar control del territorio nacional, para retomar control de las calles, para que disminuya esta ola de homicidios. Si no hacemos eso a partir del 8 de mayo, y digo a partir del 8 de mayo porque evidentemente a este gobierno ya no le interesó, porque esto habría que haberlo empezado hace 2 años, pero a partir del 8 de mayo hay que entrar a la presidencia corriendo, no a calentar, corriendo a darle ese golpe certero. Y lo entendemos. Entendemos el fenómeno criminal hoy, don Edgar, ya no es un fenómeno de narcotráfico per se, es un fenómeno de economía criminal. Hoy los grupos del crimen organizado están metidos no solo en el trasiego de las drogas, sino también en trata de humanos, en contrabando de personas a través de las fronteras. Están metidos en contrabando de licores, de cigarrillos, de medicamentos, incluso, don Edgar, están metidos en contrabando de especies protegidas que sacan de nuestros bosques y los venden a precios de oro en otros países. Estamos ante un fenómeno que además se mete en otras cosas como compra y venta de ganado, compra y venta de vehículos de lujo, desarrollo inmobiliario para lavar el dinero. eh, y entonces este fenómeno de la economía criminal se ataca como un fenómeno de economía criminal, que es diferente de atacar a una banda narco de narcomenudeo en Calle Fallas. Hay que atacarlos en la capacidad de ellos de generar ganancias, porque por eso es que están en el negocio. Y tenemos una estrategia en el PLP bien elaborada, bien diseñada, de la mano de Tania Molina, que es nuestra candidata a la vicepresidencia, y con ella de una serie de expertos que nos han ayudado a elaborar esa estrategia, para que el golpe al narcotráfico y al crimen organizado sea inmediato y para que en el plazo de 4 años podamos volver, de los 4 años del gobierno, podamos volver a tener una tasa de homicidios cercana al 10 por mil, por 100.000, perdón, ojalá menor también. ¿Ve la suerte echada en cuanto a las elecciones? ¿Ve segunda ronda? No hay nada escrito, no hay ninguna suerte echada. Si vemos las encuestas de las elecciones de los últimos 3 procesos electorales, quienes lideraban en septiembre o en octubre ni siquiera llegaron a la segunda ronda. Eh, sí creo que va a haber segunda ronda, pero creo que los que vamos a llegar a la segunda ronda le vamos a dar una sorpresa grande a este país, le vamos a dar una sorpresa grande a los que creen que ya tienen las cosas en el bolsillo, eh, porque este país te está dando claras señales de que quiere un cambio,
de que no quiere darle continuidad a este proyecto nefasto. Don Eli, muchas gracias. A usted las gracias, don Edgar, de verdad, por el espacio, por la amplitud de los temas. Eh, Le agradezco mucho que me haya permitido también comunicar la parte humana, que yo creo que es importante después de que uno ha vivido una experiencia de esta naturaleza. Eh, y reiterar, aquí, bueno, aquí estoy a sus órdenes, como siempre he estado a la orden de la prensa, soy un defensor de la libertad de expresión y la libertad de prensa, eh, y vamos para adelante. Sufrí un accidente, un tropiezo en el camino, pero me levanto con más fuerza y con más ganas de dar esta lucha por rescatar la democracia costarricense. Muchas gracias a usted, don Eli, por su tiempo, por sus valiosas reflexiones. Esta conversación estará pronto en las redes de nuestro sitio Zoom, Facebook Live, X, nuestro canal YouTube, Instagram y por supuesto los principales referentes de esta entrevista, esta conversación con el diputado Eli Feisac, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, usted los podrá encontrar pronto en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saludo Edgar Fonseca, les agradezco su atención y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.